Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar. La pregunta es para todos, ¿no? No, no hay dudas. Bueno, es extraño, ¿no? Extraño y preocupante, pero bueno. Yo esperaría que empezaran a preguntar de ejercicios, de lo que está en el aula, de los recursos, pero no preguntan nada. Bueno, vamos a hacer... Veamos, este es otro clásico. Cortesía de la casa. Bueno. Dice, bueno, son dos circuitos, ¿no? En este caso hay un circuito que tiene forma de semicircunferencia, que está ubicado en el plano XY, y conduce una corriente I que circula en el sentido contrario al reloj si lo vemos desde la parte positiva de Z, es decir, que sería algo así. Y luego hay una corriente I' muy larga, es decir, muy larga es que una consideración infinita, y su dirección es la de Z positiva. Cuando usualmente en los problemas, recordemos que la corriente no es un vector, la corriente es un escalar, porque es el resultado de un flujo. Pero en los problemas cuando hace referencia y dice que tiene una corriente que circula o que la corriente en la dirección es tal, se refiere a la dirección del movimiento de la carga. No es que sea un vector. Y nos pide encontrar la fuerza del circuito I' sobre I. Entonces es un problema de fuerza entre dos circuitos. Tenemos que entonces plantear la ley de Ampère. Voy a colocar la imagen un poco más grande para aprovechar y marcar los vectores en la imagen. Notemos que la semicircunferencia está en el plano XY, está centrada en el eje X, pero su centro está desplazado. Y eso es algo que se debe tomar en cuenta. Bueno, entonces, más particularmente están pidiendo la fuerza del circuito I' sobre I. Empezamos colocando y marcando nuestros vectores de posición. Entonces, el del punto fuente, yo marco es el elemento de corriente, lo hago acá. Tendría ese vector R'. Entonces, el R', como es un vector, o la ubicación no es de un punto siempre en el eje Z,
entonces sería Z primado en Z. El elemento de corriente, dado que el movimiento de la carga va en la dirección de Z, pues simplemente sería la corriente por el diferencial de Z primado en dirección de Z. Si el movimiento de la carga fuera hacia abajo, el vector de posición se colocaría positivo, pues le colocaríamos un negativo al elemento de corriente, puesto que el elemento de corriente debe tener la dirección del movimiento de la carga. Ahora, para la parte de la semicircunferencia, usualmente suele ser un poco más complicado de analizar, pero hay muchos problemas en todo el curso de círculos desplazados, entonces el análisis que se hace es muy similar. Bueno, entonces yo tomo un elemento de línea. Y el vector de posición va desde el origen. Aquí sería, perdón, el plano ZY. El vector de posición va del origen a ese punto. Si lo vemos aquí, bueno. Y el vector relativo es un vector que va del punto fuente al punto K. Creo que mejor uso la regla. Pero claro, la importancia es recordarnos que vamos a integrar con respecto a las dos variables y por lo tanto nuestros elementos, perdón, con respecto a las dos distribuciones y nuestros elementos de corrientes deben incluir las variables de integración. Entonces hay que ver con respecto a qué variable se va a integrar. Entonces hacemos una distinción. Si queremos, alguien dice que tenemos un círculo, y queremos utilizar las coordenadas cilíndricas porque está en el plano XY, bien, pero la situación es que, por ejemplo, si yo defino opción 1, si yo defino que digo, ok, mi vector de posición, como este es un punto, ¿no?, en el plano XY, entonces yo puedo decir es un ρ en dirección ρ primado. Ahora, ¿de dónde se mide el ρ? El ρ se mide del origen, sobre el plano XY, o sea que la distancia que está marcada en amarillo y que resalta en verde, esa distancia es ρ. Ahora, este ρ primado, ¿de qué dependía? Bueno, dependía de una variable phi en las coordenadas cilíndricas, pero esa variable phi, ¿de dónde se mide? Se mide del eje X. Esa sería phi. Entonces, claro, lo recomendable en el caso del círculo, como no está centrado en el origen, es integrar con respecto a la variable phi, pero la variable phi medida desde o con respecto al eje X, pero el centro. O sea, medir con respecto a este ángulo que le puedo llamar beta, para no haber una confusión. Entonces, lo que normalmente se piensa es, bueno, por la geometría, integrar con respecto al ángulo beta sale mucho más fácil que integrar con respecto al ángulo phi, pero no son iguales. Hay que recordar de dónde se mide.
El problema se puede hacer de las dos formas, pero yo voy a optar mejor por utilizar, perdón, no hubiera borrado esto, por utilizar una opción 2, que es definir ese vector de la siguiente manera, con respecto a ese ángulo beta. Bueno, como hay una distancia b, yo puedo definir un vector de posición, en este caso, r es b, más la distancia hasta este punto, o sea, la coordenada x de ese vector, que es todo esto. Entonces, la distancia que estoy marcando con un signo de interrogación estarán de acuerdo que es a coseno de beta. Y en el eje Y tendría a seno de beta. Si yo calculo el diferencial de línea derivando con respecto a lo único que es variable, y lo único variable ahí es la variable, valga la redundancia, beta. Entonces, si yo derivo con respecto de beta, tengo a seno de beta menos a seno de beta en x más a coseno de beta en y. Y hay una analogía, ¿no? Una analogía en el sentido que, si recuerdan de las coordenadas cilíndricas, y nosotros tenemos un vector unitario, ese phi unitario, que era cuando el círculo estaba centrado, es tangente al círculo, pero ese phi unitario era menos seno de phi en x más coseno de phi en y. Entonces, ese sería un equivalente, ¿no? Ese sería tangente al círculo centrado en el origen, pero con respecto, midiendo el ángulo phi. Y en nuestra expresión, si yo simplifico, d de r me queda a multiplicado por seno de b menos seno de beta en x más coseno de beta en y y esto lo podría escribir como un a, me faltó, perdón, el diferencial, como derivé con respecto de beta, entonces sería un a diferencial de beta en dirección de un beta unitario, que el beta unitario es este. Ahora, no hace falta en realidad escribir ese beta unitario, pero lo que entendemos es que ese beta unitario es un vector tangente al círculo, pero desplazado. Entonces, hay una similitud entre los dos, pero evidentemente no son iguales. Claro, como vamos a hacer varios productos cruz, en realidad me quedo con la expresión, y aquí repito, no puse el diferencial de beta. Me quedo con la expresión en cartesianas porque vamos a hacer un producto cruz. Entonces, el elemento de corriente sería la corriente I multiplicada por A, y lo voy a dejar así en cartesianas. Entonces, bueno, no hay preguntas todavía. Recordemos que la ley de Ampère, en primer lugar, si yo recuerdo la expresión la voy a escribir toda aquí. La fuerza del circuito primado sobre el circuito C. ¿Qué pasó? La fuerza del circuito primado sobre el circuito C es el mu sub 0 entre 4pi. Hay una integral respecto al circuito primado, una integral respecto al circuito C. Una evidentemente es cerrada, la otra, aunque les escriba el cerrada, no tiene sentido, ¿no? Porque es la porción infinita. Ya comenté que en esos casos puede considerarse que el circuito cierra en el infinito o que la porción de análisis que se tiene únicamente es esa. Pero eso va a tener
un tipo de violación particularmente que vamos a comentar más adelante. O algo, una ambigüedad o una paradoja, si lo quieren comentar así. Entonces tenemos dos productos cruz. Primero el elemento del circuito fuente, producto cruz, el elemento del circuito, perdón, circuito campo, luego el elemento del circuito fuente y el vector de posición. Abajo va ese vector al cubo. Entonces empezamos haciendo esto, ¿no? El vector R, que es la resta de los dos, pues lo podemos obtener comparando, ¿no? Tendría que restar este de aquí, que es el R, con el R primado, que va en Z. La única diferencia es que tendríamos la componente Z negativo. Entonces el vector R lo escribo aquí. El vector R es B más A coseno de beta, que le he llamado beta en X, más A seno de beta en Y menos Z primado en Z. Y hago el producto cruz, que sería el elemento de corriente, cruz R. El elemento de corriente es I primado D de Z en Z, cruz todo este vector de acá. Nuevamente los productos cruz, si quieren plantear un determinante lo pueden hacer, si quieren usar la propiedad distributiva y la idea del círculo de Hamilton, pues, como ustedes lo deseen. Igual deben justificar todos los procedimientos. Tenemos entonces I primado, D de Z primado, y empezamos. Lo primero sería Z cruz X, va en el mismo sentido, el resultado sería Y. Entonces nos queda B más A coseno de beta en Y. Luego Z cruz Y. Z cruz Y sería menos X porque va en el sentido contrario. Entonces sería menos A seno de beta en X. Y finalmente, pues Z cruz Z es 0. Al final de cuentas, vean que desaparece la variable del punto fuente. ¿Preguntas? No, todavía no. Seguimos con el monólogo. Ok, luego vamos con el siguiente producto cruz, que es agarrar el elemento de corriente, que habíamos hablado que el elemento de... Como voy a hacer un producto cruz, vean que conviene tenerlo en cartesianas que colocar ese beta unitario. Entonces lo voy a dejar como lo tengo al final, es decir, como lo estoy encerrando en azul. De esta manera es el elemento de corriente y hay que hacer un producto cruz de eso con lo que tengo acá. Entonces sería I DDR cruz por todo esto. Entonces sería I por A. Bueno, voy a poner el diferencial de beta acá. Era menos seno de beta en X más coseno de beta en Y, cruz B más A coseno de beta así, verifico, menos seno, coseno, sí. Perdón, me falta la I primado y el diferencial de Z primado. Bueno, todas las corrientes las puedo colocar al inicio
y primado A, diferencial de beta, diferencial Z primado, y empezamos con los productos. Los productos cruz sería X cruz Y, sería Z. Entonces es seno de beta por B más A coseno de beta en Z. Luego X cruz X es 0. Entonces sería Y cruz Y es 0. Y al final Y cruz X sería menos Z. Entonces nos quedaría menos coseno de beta, lo puedo poner así, A coseno de beta, seno de beta en dirección Z. Se puede simplificar. Este con este, este con este. Notemos que cuando verifico la dirección, X cruz Y sería Z. Ah, perdón, sería más, no acá por este negativo, porque es Y cruz X sería menos Z. Con el negativo de afuera quedaría más. Vean que se va a simplificar, ¿no? Si yo hago la distributiva, el seno por A coseno se va a cancelar con el otro de acá. Entonces se reduce todo considerablemente a I primado a B seno de beta negativo multiplicado por diferencial de beta, diferencial de Z primado. Preguntas hasta ahí. Ingeniero, es una pregunta atrás donde usted relacionó las distancias que dijo de que B más A coseno de beta, solamente que no pude ver bien la distancia A en ese caso. A es el radio. Entonces usted tiene B, que es esto, tiene A y tiene el ángulo beta. Entonces esta distancia es A coseno de beta. Y esta distancia, la altura, es A seno de beta. Ok, ahora sí, muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas? No, ninguna. Bueno, ya hemos sacado todo el producto cruz y después de haber sacado todo el producto cruz, pues empezamos con la integral. Ojo, un punto importante que debo resaltar es que como tengo dos tramos, yo puedo decir para la parte circular debo calcular la fuerza con esa expresión y ese vector que tengo ahí me define únicamente los puntos en la parte circular y luego tengo que hacerlo para la parte recta, para la parte lineal. O sea que no puedo hacerlo de uno solo, entonces le voy a hacer una corrección, le voy a llamar a esto el C1 y este es el C2. De manera que lo que estoy haciendo ahorita es para toda la parte de C1. Quizás olvidé comentarlo al inicio. Todo esto es para C1. Entonces, para C1, la fuerza de toda la línea sobre la C1, ya hice los productos cruz, y lo importante es dejar toda la información en términos de variables fácil de integrar. O bueno, fácil no, más simple con respecto a otra. Entonces aquí sería corregir que todo esto es la fuerza sobre la parte 1. Y aquí la integral sería sobre la porción 1, que evidentemente ya no sería cerrada. Pero es lo que se puede utilizar, ¿no? Si hay varios tramos, se puede ir haciendo la fuerza sobre cada tramo y después se suman los resultados. Entonces la fuerza del circuito C sobre el timado sobre C1 es una integral. Yo recomiendo, es quizás una situación bastante útil, hacer primero las integrales que sean
que tengan límites infinitos. Ya los productos cruz, la dirección, perdón, me faltó que es Z. Y abajo va la magnitud del vector R. Recordemos que el vector R es todo esto. Si hacemos la magnitud, pues tenemos al cubo, B más A coseno de beta al cuadrado más A cuadrado seno de beta al cuadrado más Z primado al cuadrado. Todo a la 3 medios. Y, perdón, dije que iba a integrar primero Z primado porque sale más. Hay mayor simplificación si primero integramos las variables que tengan límite infinito. Entonces, si integramos la Z primada en este caso, notemos que es la misma integral que aparece, o que apareció, que va a aparecer un montón. Era esta, ¿no? La integral de diferencial de u sobre u cuadrado más b cuadrado a la 3 medios. Y esto era 2 sobre b al cuadrado. Es decir, una integral que va a aparecer bastante, tanto que uno no lo olvida. Y si lo olvida es porque no ha estudiado. Otro punto importante es los límites de la variable beta. Como he aclarado que es únicamente para la porción circular que he llamado C1, entonces vemos que la forma en que estoy midiendo beta es a partir del eje X y por lo tanto beta iría desde 0 hasta pi para lograr abarcar toda la parte circular. Entonces, si integramos primero Z, pues voy a ir sacando algunas cosas constantes ahí de una sola vez. Las corrientes, el valor de A, el A y el B. Sí, en este caso, exacto, creo que lo coloqué arriba, ¿no? El beta unitario sería esto. Pero vean que solo lo puse para hacer la analogía con respecto al phi unitario. Al final, para hacer el producto cruz, utilizo la expresión en cartesiana, pero depende de x y de y es un vector variable porque también depende de beta. Entonces dije que iba a sacar las corrientes, el I primado, el negativo, el valor de A, P, e integro. Al integrar quedaría un 2. Recordemos que la integral con respecto a la variable u que tengo a la derecha, ya evaluada, lleva un 2 y lleva b cuadrado. Y b es todo lo restante que acompaña a la variable de integración. Entonces, en este caso, quizás ponerle b puede enredar un poco. Voy a llamar c acá, porque ya tengo b de... Entonces, lo que llamaría c es todo esto. Esto es c al cuadrado, que es lo que está acompañando a la variable z, ¿no? Entonces, el seno igual quedaría ahí, pues todavía no integrado. Luego queda integral con respecto a beta, el z, y quedará c al cuadrado.
En realidad el denominador se puede simplificar. Vean que lo pude haber hecho al inicio, lo hago ahora. Da igual, pero esto se va a simplificar como b al cuadrado más 2 veces a por b coseno de beta más a al cuadrado. Si desarrollamos el cuadrado, hacemos la reducción con la identidad a al cuadrado, perdón, con la identidad trigonométrica y nos queda eso. Luego tenemos que integrar con respecto de beta y vemos que es un simple cambio de variable, ¿no? Si yo llamo u lo del denominador, el diferencial de u es menos 2ab seno de beta diferencial de beta. Y vean que puedo hacer un arreglo y decir que todo esto y el negativo ya lo tengo porque tengo el negativo acá, tengo el a por b, tengo el 2 y tengo el, o sea que tengo todo el diferencial completo. Entonces la fuerza sobre el primado sobre C1 es el mu sub 0, las corrientes y primado entre 4pi. La integral, tengo un diferencial de u y abajo tengo u. Y claro, en este caso, como cambio los límites, la variable u, la variable beta va de 0 a pi. Si evalúo la beta en 0, queda a más b al cuadrado. Si evalúo la beta en pi, queda b menos a al cuadrado. Es decir, quedaría b cuadrado más 2a beta. El coseno va a ser 1 y menos 1 y lo puedo factorizar como lo tengo en el lado derecho. Entonces la variable u va desde a más b al cuadrado, o b más a, da igual, y la otra es de b menos a al cuadrado. La integral es bastante simple, me falta la dirección z, es un logaritmo. Es un logaritmo que cuando lo junto, lo puedo escribir así. Me quedaría logaritmo de b menos a al cuadrado entre b más a cuadrado. Y lo que puedo hacer por simplificación es que este 2 lo puedo bajar aquí por propiedad del logaritmo. Eso no es un paso necesario, pero al final de cuentas puedo reducir un 2 acá. Bueno, el absoluto no hace falta porque el argumento, lo que está dentro, es positivo. Esa es una parte. Luego vamos a la otra. Disculpe, Dígame. los límites de U, ¿cómo es que los saca? Es que me perdí ahí. Evaluando. No, Espere, los límites, ¿cómo? No sé dónde. Espere, sí, que trabó esta cosa. Ya. O sea, ustedes tienen que yo llamo U es b cuadrado más 2ab. ¿Y tú sabes lo que hacen en 321? Entonces, por ejemplo, si la beta vale 0, entonces cambio beta por 0 acá. Si beta vale 0, ¿cuánto vale esto? 1. Entonces, ¿qué le queda? B cuadrado más 2ab más a cuadrado, que lo puedo factorizar así. ¿Cierto? Ahora, si beta vale pi, cambio beta por pi, ¿y qué le queda? Negativo 1. Entonces aquí le va a quedar negativo.
y la diferencia sería esta. Gracias, ingeniero. Ese tipo de cambio, incluso con los límites así, por ejemplo, en el problema de la esfera del capítulo 2 de Bagnes, eso se suele resolver también así. Quizás el hecho de haberlo escrito o de haber notado que era una suma el cuadrado de una suma o una diferencia de cuadrados, lo que nos ayuda es en la simplificación, que lo pudieron haber hecho después. Y aquí, por lo que va a suceder, vamos a dar cuenta que conviene simplificar. Y es algo que en realidad han aprendido desde 110, que toda respuesta se debe simplificar lo más posible. Vamos a ver más preguntas. En la parte del... Sí. En realidad sí, digamos, vaya, voy a hacer después esa opción. Ingeniero, antes de que continúe, o sea, siempre que tengamos esta caja de que tengamos un círculo desplazado del origen, podemos usar esta misma idea de tomar ese ángulo. Sí, Sí. sí, y eso va a aplicar usualmente cuando ya veamos los toroides. Hay un video incluso que hay un problema de flujo, o sea, se pide un problema en la guía que está una esfera desplazada, que se usa esa misma idea incluso. Bueno, como una forma de hacerlo. Ok, gracias. Digamos, si planteo la expresión para C2 planteando completamente Ampere, todavía no. Después voy a responder la pregunta que hicieron si se puede utilizar el resultado directo. Si planteo ahora Ampere para la porción C2, que sería esta, entonces simplemente el R primado no va a cambiar, lo que va a cambiar sería el R, que es para la porción de la curva C2, y ese R, como si tomo un elemento de corriente, no en un punto en el eje X, es simplemente X en X, y el elemento de corriente sería Y diferencial de X en X. Entonces, la dirección, recordemos que era antihoraria, entonces en este caso la dirección coincide con el X unitario, entonces no hay necesidad de ponerle sin. Si calculo el vector R, en este caso será simplemente X en X menos el Z primado en Z. Evidentemente es mucho más simple. Empiezo con el primer producto cruz, que sería el elemento fuente, pero este era Y primado de Z primado en Z cruz X en X y bueno, lo que tengo arriba. Aquí quizás algunos pueden optar a hacer el producto cruz así, colocar el triángulo o apóstrofe, como lo quieren llamar, o alguna manera de diferenciarlo. Yo suelo hacerlo más largo para no mezclarlo con la X. Si hago el producto cruz, bueno, X cruz o Z cruz X sería Y positivo y Z cruz Z sería 0. Entonces se reduce únicamente a Y primado X, el diferencial de Z primado y la dirección es Y. Ahora hacemos el otro producto cruz con el elemento de corriente campo y sería Y diferencial de X en X cruz, el resultado del producto cruz anterior, aquí es Y primado diferencial Z primado en Y. Nos queda entonces X y Y primado diferencial de X diferencial de Z primado. Y X cruz Y sería en Z. Podemos plantear entonces la fuerza que el circuito C primado ejerce sobre el circuito C2.
Entonces es mu sub 0 entre 4pi. Hay una integral. Primero voy a hacer la integral con respecto a la variable z primado, porque los límites son infinitos. Tendría i primado x diferencial de x, perdón, sería primero z. Vean que esa simplificación de la integral infinito es la que, por eso es que recomiendo, ¿no? Si hay un límite infinito, hacer primero la integral con respecto a esa variable. El r cuadrado sería x cuadrado más z primado al cuadrado a las 3 medios. Vean que queda la misma integral. Y ojo, los límites con respecto a la variable x. Recordemos que tenemos la porción del circuito C2, que hay un valor B, que ese B es al centro. Y por lo tanto, el primer límite es B menos A y el segundo límite es B más A. Porque el radio es A, ¿no? Entonces, si integro X, iría de B menos A B más A. Entonces saco las corrientes, el 4pi, integro la variable z, es la misma integral, quedaría entonces un 2x, lo que acompaña a la variable de integración que es x, entonces queda x al cuadrado, diferencial de x. O sea, el 2 y el x cuadrado sale de la... Bueno, esto cuando ya lleva un tiempo compartiendo pantalla como que se traba. Ahí. Sería esta, ¿no? El 2 y la x vienen de lo que está aquí, del 2 sobre c cuadrado. Entonces se va a simplificar una x, va a quedar un logaritmo otra vez. Y al evaluar, voy a simplificar un 2, por eso quedaría 2pi. Queda 1 sobre x, ¿no? En esto. Al integrar 1 sobre x queda un logaritmo. Evalúo logaritmo y queda logaritmo. Me faltó la dirección, perdón, no la puse. Z. Queda un logaritmo de b más a sobre logaritmo de b menos a en z. Incluso puedo hacer un arreglo para que puedan observar algo. Simplemente invierto dentro del logaritmo. El valor absoluto no hace falta en realidad. Pero esta es la fuerza que es el circuito primado sobre C2. Entonces, si yo quiero la fuerza total del circuito primado sobre todo el circuito C, pues simplemente hago la suma, ¿no? De las dos porciones. C1 más la parte sobre C2. Pero vemos que en este caso, al sumar, da 0. Esperen, voy a cerrar esto porque está trabado otra vez. Al final el resultado es 0. Entonces vamos a ver algunas situaciones. Por ejemplo, la parte de se puede utilizar el resultado directo.
Bueno, no reacciona esto. Recordemos, bueno, mientras va cargando. Recordemos que cuando hablan del resultado directo, asumo que se refieren al resultado del campo B para un circuito filamental recto en cualquier punto. Pero es para el campo B. Aquí evidentemente nos están pidiendo la fuerza. Entonces, si queremos calcular el campo a partir de una fuerza, igual se tiene que integrar. Bueno, comentaba eso, ¿no? Que los resultados, si comparamos la expresión de la fuerza sobre el circuito C1 y hago la suma con el C2, aunque repito, el valor absoluto ahí no hace falta, queda 0. Por ejemplo, ¿qué sucede si queremos utilizar ese resultado de el campo B? Particularmente para la línea infinita, es decir, para el circuito C primado, el campo B en cualquier punto, recordemos que es mu sub 0 por la corriente entre 2 pi rho en dirección de phi. Porque coincide con el eje Z. Pero claro, ese rho, ¿de dónde tiene que medirse? Desde acá. Y ese phi unitario, ¿de quién depende? Del ángulo phi que dijimos que era este. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza del circuito C sobre, igual tendría que hacer 2 porciones, pero independientemente de que haga 2 porciones para la parte curva y luego para la parte lineal, la situación es que igual tenemos que integrarnos, porque se integraría el elemento de corriente del circuito campo cruz el campo B obtenido arriba. ¿Qué detalle hay, no? Que en este caso nuestra expresión está con respecto a variables ρ y phi, que comentaba que se miden desde dónde, desde el origen el ρ y el phi con respecto al eje X, pero ρ, entonces que no eran las variables adecuadas, o bueno, quizás no las más convenientes, no serían las más convenientes para esa circunferencia. ¿Qué se podría hacer? Bueno, cambiar ese ρ, esa es una opción. Porque tiene que ser un ρ al elemento de línea, de corriente, perdón, del otro. Entonces el ρ se puede cambiar. Al final de cuentas, ese ρ se puede cambiar. Yo puedo decir que si este es ρ y que esta era una distancia b y que este era a, este es beta. Entonces igual, el ρ como distancia, yo puedo decir que es la raíz cuadrada de b más a coseno de beta al cuadrado más a cuadrado seno de beta. El ρ vean que lo debo dejar en las variables convenientes de integrar. Y luego lo que hay que lidiar es con el phi unitario. Porque en todo caso, si el phi se mide desde acá, lo que tengo que relacionar es
una dependencia entre phi con el beta y luego cambiar al beta unitario. Claro, en este caso, por ejemplo, el phi unitario es seno de phi menos seno de phi, perdón, en X, más coseno de phi en Y, y luego cambio, ¿no? Aquí puedo ver que si tengo un triángulo seno de phi será, seno de phi es A seno de beta sobre ρ. Y coseno de phi es B más A coseno de beta sobre ρ. Y estaría. Claro, va a ocurrir una simplificación y todos ustedes lo pueden probar. Como tendría un ρ con este otro ρ, entonces queda un ρ cuadrado, la raíz se va a simplificar y pueden hacer todos los productos cruces y demás y van a llegar a la misma respuesta. Pero vean que en este caso, si se quiere utilizar un campo B conocido, tiene que ser un campo B en todo punto. En este caso, en todo punto sobre el plano XY. Lo mismo para la otra porción lineal, pero para la porción lineal es más fácil. Les queda a ustedes verificar que van a llegar a la misma respuesta. Pero vean que se hace un cambio de las variables donde está definido el campo a las variables que resulta más conveniente poder integrar. Entonces, el seno de phi y el coseno de phi lo hago relacionando el triángulo rectángulo que está marcado en verde. ¿Qué otra situación se podría considerar? Particularmente, lo que se hizo en este caso era calcular la fuerza no sé si alguien está preguntando. No. Ok, lo que se hizo fue calcular la fuerza sobre el circuito primado sobre el circuito sin primar. Pero alguien dice, bueno, pero en realidad uno podría calcular o puede utilizar la ley de Newton y decir al final de cuentas, bueno, si la fuerza del primado, del I primada sobre el I es 0, entonces al revés también, ¿no? Porque sea la ley de Newton. Pero ¿qué sucede si consideramos, nosotros calculamos la fuerza del circuito C' sobre el circuito C1, que era la parte circular? El resultado, evidentemente, no dio 0, nos dio un logaritmo de no sé qué cosa, lo tienen arriba. Pero ¿qué sucede si nosotros calculamos la fuerza del C1 sobre el C'? En realidad, ¿qué tendríamos que cambiar? La expresión sería igual. Solo que en este caso lo que tendríamos que hacer, o el producto cruz que primero tendríamos que hacer, sería del circuito C1, porque en este caso sería el circuito fuente. Entonces, en ese caso, el circuito fuente era, bueno, defino otra vez los vectores, simplemente el R. Voy a seguir usando primado y sin primar, porque estoy cambiando el orden y no quiero usarlo de arriba. En todo caso, el R, recordemos que era el... Bueno, esto cuando quiero... Ya. El R era B más A coseno de phi en X más A seno de phi en Y. Y el otro era Z en Z. Entonces, si ahora hago primero el elemento de corriente
del C1 con el vector de posición, que quedará, el I de D1 era I por A, hay un negativo, recordemos que aparecía un menos seno de beta en X, más coseno de beta en Y, producto cruz, el R, que sería la resta, pero ahora en el orden inverso, ¿no? Entonces quedaría un menos B más A coseno de beta, aquí, perdón, puse phi. Bueno, ya estamos pasado la hora. Y entramos otra vez esto. Bueno, voy a plantearlo hasta acá y ustedes lo van a terminar y mañana me cuentan. Es decir, si lo que quiero decir es que si estoy cambiando el orden de que lo hicimos para ver si en efecto se va a verificar la tercera ley de Newton, bueno, la pregunta es si vamos a llegar a la misma respuesta. Si calculo la fuerza tomando como fuente la parte circular sobre tomando como campo el circuito infinito lineal, ¿se va a llegar a la misma respuesta? Esa es la pregunta que tienen que resolver. Tienen que responder. Mañana me dicen, sí dio lo mismo o no da lo mismo, pero es que si no da lo mismo, habría un problema con la tercera ley de Newton. Y eso es lo que en efecto va a pasar. Se van a dar cuenta que si lo hacen en el orden inverso, ni van a llegar a integrar y van a concluir automáticamente que la fuerza esa va a ser cero. Entonces, mañana comentamos por qué razón hay una aparente violación a la ley de Newton. Pero bueno, no vamos a tener porque estamos sobre la hora. Preguntas. ¿Se entiende lo que deben hacer? Simplemente cambiar el orden de cuál es el circuito fuente y cuál es el circuito campo y ver a qué llegan. En los dos casos, ¿verdad? En el circuito C1 y en el circuito C2 y ver qué sucede con la aparente violación de la tercera ley de Newton. Pero en este caso sería como dos partes, ¿no? Para hacer el... Sí, que igual tienen que hacerlo en dos partes. Eso no... Solo que, repito, lo que cambia ahora es que van a tomar como fuentes lo que antes eran campo. El circuito fuente, lo que antes era el circuito campo. Igual en dos partes, parte circular y parte recta. Sí, se tomaría entonces como... Igual van a haber dos resultados, pero como ustedes se va a invertir el costo, entonces... Sí, entendí. Gracias. Hagan el cálculo y mañana me dicen acá cuánto les dio en los dos, para los dos circuitos. Bueno, más preguntas, si no, pues nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.